Sí, bueno, no hace falta explicar el hecho de que si a ti te quieren tocar los genitales o quitarte dinero a cambio de que tú sanes espiritualmente, se considera un culto o una secta. Eso es más que obvio. Y obviamente también es abuso. Así que cuidado con las sectas. Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos al podcast de John Doe. Yo soy John Doe en los micrófonos, una vez más aquí muy alegre, muy feliz de poder grabar esto y espero que esta sí sea la vez que se grabe porque lo he grabado como 373.000 veces. No joda, nada huevo, nada. La primera vez que lo intenté grabar fue el otro día, el domingo pasado en casa de un amigo. Sin mentirles, fueron como 15 intentos, en ninguno se pudo porque siempre hubieron interrupciones. Luego lo grabé nuevamente, intenté grabarlo hoy en la mañana dos veces y tampoco pude porque al vecino le dio por querer, no sé, romper el piso del frente de su casa y empezó a martillar. Luego lo intenté grabar nuevamente, o sea, ya yo lo tenía grabado por si acaso, pero hubo un error con una información que di, con uno de los conceptos, y entonces quería que saliera bien. Así que para eso voy a regrabarlo nuevamente y esperemos que esta vez sí salga bien. Bueno, nada, ya saben que pueden suscribirse, que esto lo pueden escuchar en YouTube o en iVoox, plataforma para podcast. Y aquí estamos nuevamente. Nuevamente, Dios mío, porque estoy metiéndole plurales a las palabras que no llevan plural. Como verán, el tema del capítulo de hoy es un tema bastante interesante. Si en algún momento escuchan que yo hago este sonido con la nariz, es porque resulta de que me dormí con el ventilador pegándome en la cara. Para los que no lo saben, al parecer el ventilador es un arma mortal, destructiva de la vida humana, que si tú lo tienes toda la noche dentro del cuarto y tu cuarto no tiene ventilación, no tiene ventanas ni puertas por las cuales pueda entrar aire, lo que hace el ventilador es que él va reciclando el aire de tu cuarto. Entonces el aire puro que hay se convierte en aire reciclado. Y respirar aire reciclado es peligroso y te puede irritar las fosas nasales y puede causar enfermedades respiratorias a la larga. Es por eso que hay gente incluso que dice que también el tapaboca, utilizarlo demasiado tiempo es perjudicial para la salud por el mismo hecho de que llega un punto en el que solamente estás respirando aire reciclado. Entonces ese es el motivo por el cual tengo así la voz tan rara. También puede que en algún punto de este podcast escuchen ruidos de fondo, porque bueno, porque acá en mi cuarto llegan los sonidos de la calle y esto parece a veces carretera nacional que pasan los carros a todo volumen y ya saben que en el tercer mundo a la gente le da por quitarle el tubo de escape a las motos, yo no sé por qué coño hacen eso. Este, Antes de comenzar con el tema como tal, quería mencionar algo que me pareció interesantísimo y es la capacidad que tienen los actores para apoderarse de un personaje. No sé si me entienden. Por ejemplo, Jason Momoa con Aquaman. Una vez que Jason Momoa interpreta a Aquaman, ya no hay forma de que él se pueda desligar de ese personaje, él ya se apoderó de ese personaje. Pasaron a ser uno solo. Es decir, que si tú llegas a encontrarte con Jason Momoa en la calle, probablemente digas, oh, allá va Aquaman. Y si Aquaman llegase a ir a una reunión de la Liga de la Justicia, ellos dirían algo así como, oh, allá llegó Jason Momoa. De igual manera pasa con otros actores como por ejemplo Hermione o Emma Watson. Si Emma Watson llega a ir a Hogwarts, o mejor dicho, a una reunión de la ONU, dirían algo así como, oh, allá llegó Hermione. Y si Hermione va a Hogwarts, le dirían algo así como, oh, allá llegó Emma Watson. A mí me encanta eso, no es por desacreditar a un personaje, porque muchos actores, sé que a muchos actores les molesta que los encasillen con un personaje, pero a mí me parece súper interesante, que me parece muy bueno, de hecho, que un actor sea tan bueno que pueda como apoderarse de la personalidad de su personaje. Eso me parece interesantísimo, síganlo haciendo y no se rindan. Ahora,
¿A qué viene el título o a qué viene el tema de hoy? Verán, sectas y cultos. ¿Qué son las sectas? ¿Qué son los cultos? Si existen, dónde existen, cómo son, cómo funcionan, todo eso, o parte de eso, lo descubriremos. Aparte, este capítulo es como un story time, básicamente. Solamente que va a tener información técnica, porque ya saben que a mí me gusta como darle estos tecnicismos, estos términos, lo mejor investigado posible. Entonces comienzo. ¿Por qué se me ocurrió hablar de esto? Verán, hace 1 o 2 semanas, dependiendo de qué día tú estés escuchando este podcast en el tiempo, la magia del internet, Mayre Wink hizo una acusación. Ella es una youtuber e hizo una acusación o una denuncia contra el conferencista Ricardo Ponce. Ricardo Ponce, él es una especie de... De hecho, él se autoproclama líder de la autosanación. Ya por ahí comenzamos mal porque para los que tienen más o menos idea de qué es la autosanación viene de ti mismo. Entonces una persona no se puede nombrar líder de ella. El punto es que este tipo con esta palabrería, esta charlatanería, porque el tipo es un charlatán, él lo que hace es que si te cobra un curso carísimo por autosanarte, que obviamente es pura mamada, pura estupidez. Y aparte de eso, a las mujeres, el tipo con esta excusa de que no han sanado completamente o han tenido malas experiencias en el pasado, abusa sexualmente de ella. Obviamente, el tipo se encarga de captar más que todo mujeres que son vulnerables en este sentido, porque son mujeres que han pasado por abusos anteriormente, por maltrato físico, por cuestiones que de verdad necesitan terapia. Y aquí yo voy a hacer una breve pausa y les voy a decir, señores, si ustedes tienen de verdad un problema grande en su vida, antes de pagarse un curso de estos donde un tipo venga a hablarles paja, es preferible que paguen una terapia. De verdad, el psicólogo no es nada más para los locos, el psicólogo es para cualquier persona que necesite ayuda emocional, ayuda, incluso ayuda espiritual también te puede dar porque una vez que ya tú estás en armonía contigo mismo espiritualmente es más fácil que consigas esa ayuda. Entonces, ajá, cuando yo me enteré de esto, a mí me dio por querer saber si aún habían cultos en el mundo, cómo funcionaban y toda la cuestión. Porque obviamente a mí me interesa mucho el tema de los cultos, lo que por ejemplo Jonestown, el suicidio masivo para los que no lo saben, que ocurrió en la Guyana francesa, o en la Guyana inglesa, no recuerdo precisamente, que fue esta gente que se suicidó tomando Kool-Aid. Luego tenemos, qué sé yo, otras sectas raras, otros cultos extraños, el de Charles Manson. Esos son como los más famositos así. Y esa es una de las cuestiones. La gente piensa de que los cultos van a ser algo que va a venir de Estados Unidos o de Europa o en otro país y va a ser gente vestida de negro o gente vestida de blanco que te va a pedir que sacrifiques un cochino y te coma el corazón. Y eso también es mentira. En la vida real, cuando te llega una secta, no es así. La gente piensa que una secta es, mucha gente dice, de hecho, yo no voy a caer en una secta porque yo sé cuando alguien me quiere engañar. Y eso es otro problema que no es verdad, porque las sectas son expertos en captar a la gente vulnerable. Y eso es algo del ser humano. El ser humano en cualquier momento de su vida puede ser vulnerable. En cualquier momento de su vida una persona está pasando por un mal momento económico, se le ha muerto un familiar, lo ha dejado la pareja, X motivo que lo hace vulnerable. Y no es como en las películas de que de repente va a llegar el líder del culto o un miembro del culto, te va a empezar a manipular y tú vas a escuchar una musiquita de fondo o va a haber un enfoque de la cámara y tú vas a decir, oh, esta persona te está manipulando. No, eso no pasa en la vida real. Entonces, pero también antes porque yo aquí estoy hablando de sectas, de culto, y probablemente hay alguien que me esté escuchando y no sepa que es una secta o un culto. Pues bien, aquí voy. Una secta es un pequeño grupo, básicamente, que se separa de otro para seguir una doctrina diferente. Eso en resumidas cuentas. Por ejemplo, una secta pueden ser los Amish o los cuáqueros que se separan del cristianismo. O pueden ser
los sunitas y los chiitas que se separan del Islam. Mientras tanto, el culto tiene sus propias creencias, sus propias ideologías y rituales poco ortodoxos, a veces ni siquiera tienen que ver con la religión, y pueden ser, por ejemplo, qué sé yo, la cienciología puede ser considerada un culto, o el movimiento raeliano, que ellos tienen una ideología rarísima con respecto a que la clonación de los seres humanos es la única forma de llegar a la inmortalidad. En fin, cuestiones así mamadas es un culto. También se puede considerar culto o secta una secta a unas personas que viven dentro de la sociedad, que habitan dentro de una sociedad, y un culto a todas aquellas que están como fuera de ella, al margen de la sociedad, en lugares inusuales. También puede ser estos esquemas piramidales donde te dicen que tú para alcanzar un nivel más alto de estabilidad económica tienes que invertirle y cuestiones así. Esas también se pueden considerar hasta cierto punto cultos o sectas. Entonces, una vez explicado ese paso, el por qué estas sectas existen. Básicamente porque siempre hay gente que quiere aprovecharse de los demás. Eso es el motivo por el cual existen las sectas. Y de si existen en Latinoamérica, pues obviamente existen en Latinoamérica. Y de hecho existen más que todo en Latinoamérica las sectas y los cultos porque es lugares donde la gente está más vulnerable. En Latinoamérica, al ser el, el tercer mundo como tal, parte del tercer mundo, la gente por lo general está pasando por malos momentos económicos, por todos los días ve casos de delincuencia, casos de maltrato, casos que es difícil sobrellevarlo sin una ayuda emocional. Y la gente suele buscar esta ayuda emocional que si en vainas mágicas, en la religión, en alguien que les dé apoyo y toda la cuestión, que en sí buscar ayuda emocional, buscar ayuda religiosa no está mal. El problema está en que eso muchas veces hace que la gente esté más propensa a caer en este tipo de situaciones. Por ejemplo, ahorita en Venezuela yo me estoy dando cuenta, hay como un gran incremento de estas iglesias evangélicas que cualquiera puede montar en su casa. He visto ya como en 3 calles distintas que han montado como iglesias o reuniones de avivamiento evangélico en el frente de una casa. Es básicamente como, oh, hoy quise montar mi iglesia y la montaron. Esas situaciones así se pueden propiciar o pueden dar paso a que si el que está al mando de esa iglesia es, qué sé yo, un tipo, un loco, un Jim Jones o un Charlie Manson, eso puede terminar mal. Es por eso que este video vamos a explicar un poquito de las técnicas de manipulación, saber identificarlas cuando ocurren, para que la gente tenga cuidado en caer para no que no caigan en ella y para que estén alertas cuando estén o cuando un familiar o un amigo esté dentro de una de estas sectas. Las técnicas de manipulación que esta gente utiliza, que las sectas, los líderes de culto y todas las cuestiones utilizan son varias, son muchas, pero entre las principales se encuentran el apego, el aislamiento, el grooming, el gaslighting y las jerarquías. El aislamiento es sencillo. Consiste básicamente en tomar a la persona que tú quieras que se una y aislarla, como lo dice la palabra, llevarla lejos de su círculo, su entorno común, de su círculo de amigos y familiares durante horas o días completos. Horas o días donde tú vas a estar metiéndole toda tu idea loca, y como esta persona no va a tener otra gente de su círculo que le lleve la contraria, va a tener que adaptarse a esa forma de pensar y por ende va a terminar, en la mayoría de los casos, quedándose allí dentro del culto. Ese es el aislamiento. El apego. El apego, según la teoría del apego, indica que el apego es una forma de extender tus emociones con otros individuos para conseguir apoyo. Emociones fuertes como por ejemplo la tristeza, el amor, el dolor, cuestiones así, que te pueda ayudar. Dicho de otra manera,
Una forma de crear apego es que, por ejemplo, una persona que está pasando por una mala situación y otra persona llega y le da la mano amiga, y esa persona como que crea un vínculo con ella y de esa manera cree que gracias a esa persona se ha sanado, eso forma el apego. En sí el apego a veces no está mal porque apego creo que todos hemos creado vínculos de apego con personas, ya sea con padres, con amigos que nos han ayudado a mejorar como personas. El problema está que en la mayoría de los cultos y sectas se presenta un tipo de apego que es bastante dañino, el cual es el apego desorganizado. El apego desorganizado es un apego que ocurre en casos de abuso. Por ejemplo, en estos niños que son abusados en su infancia por un padrastro, por un padre, por un profesor, por un abuelo, por alguien cercano, un amigo, cosas así. El apego desorganizado ocurre porque hay como un choque entre la concepción de la idea que tiene el niño. Me explico. Si el niño, por ejemplo, es abusado por su papá, que se supone que es una persona que debería cuidarlo, en su cerebro, él va a tener este choque de esta persona me debería cuidar, pero está abusando de mí. Y ya cuando crece, su mente, él va a correlacionar el abuso con una forma de amar, aunque sepa que está mal. Esa es una forma en la que se crea el apego desorganizado. Y aparte, lo peor de esto es que la persona, una vez que ha pasado por este apego, pues tiene tendencia a crear otras relaciones de este mismo tipo. Luego tenemos el grooming. El grooming es una técnica de abuso sutil cuyo término, la única traducción la tiene en el inglés y mucha gente no sabe que el grooming no es solamente para menores de edad. Me explico, el grooming se cree que es una forma de abuso contra menores, de una forma de manipulación, pero no. El grooming lo puede hacer tanto un adulto con un menor como un adulto con otro adulto. Y consiste básicamente en ganarte la confianza de alguien para luego conseguir favores de tipo sexual o favores de cualquier otro tipo. Este, un ejemplo de esto es el típico caso en el cual una persona te da cumplido, te hace sentir especial, te da regalo y cuestiones así. En el caso de los menores de edad, por ejemplo. Y ya luego esta persona les enseña pornografía o les pide que les envíen fotos explícitas, o les piden que hagan encuentros sexuales y cuestiones así. Pero principalmente lo primero que hacen es ganarse la confianza para que el menor o la persona esté más abierta a la idea de hacer ese tipo de cosas. Y obviamente es un delito. De hecho, no sé si acá en Venezuela esa ley esté abierta, pero en México hay un artículo que menciona que una persona no puede, si una persona es manipulada para hacer algo, se considera un delito, aunque esa persona haya dicho que sí. Ok, luego tenemos el gaslighting. El gaslighting, perdí la información, la tenía justamente anotada por acá. Déjeme buscarla. Ok, el gaslighting es un patrón de abuso en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. El término no tiene una traducción al español, pero viene de la película clásica Lightning, Gaslight, que digo, en el cual un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna. Él esconde objetos, haciéndole creer a su esposa que ella ha sido la responsable, aunque no se acuerde, y también atenúa la luz del gas porque en aquel momento no había electricidad y le hace creer que el fuego sigue brillando en la misma intensidad que antes. Entonces la tipa obviamente empieza su cerebro a decir como que aquí está pasando algo raro, pero el tipo le dice que no, que eso no es así. Esto casualmente es una de las técnicas que utiliza Ricardo Ponce, porque Ricardo Ponce cuando él está en sus conferencias y de hecho en una de sus conferencias él agarró y él le tocó la entrepierna a una de las mujeres a una de las mujeres que estaba buscando sanación y él le dice, has pasado por el abuso y ella le dice, no, yo no he sido abusada y él sí ha sido abusada, es un gaslighting, él está forzando que ella digamos, se cuestione sus propias experiencias de vida para que dude de sí misma y así pueda estar más abierta a caer en el chantaje y en todo esto. Luego tenemos las jerarquías.
Las jerarquías son como rangos que hay dentro de la secta o del culto para que la gente esté más propensa a hacer caso del líder o esté más, digamos, comprometida con la causa. Esto se ve mucho también en cuestiones de los esquemas piramidales. Cuando tú inviertes, ya una vez que has invertido bastante dinero, te dan un rango más alto y tienes que captar más personas y a medida que vas captando te van llevando más arriba y el que captaste va a querer llegar tan alto como tú porque siente como cierto, quiere tener ese mismo reconocimiento. Esa es una de las tantas formas que puede haber de la jerarquía, pero básicamente lo que busca es que las personas se vean comprometidas con la causa, que quieran llegar a ser tan importante y gracias a estas jerarquías se pueden dar situaciones de abuso. Por ejemplo, si tú para ganarte el respeto del líder del culto o de la secta y este te llegase a pedir algo así tipo golpea a no sé quién en la calle, porque eso te va a dar la estabilidad económica que nosotros te estamos prometiendo. Entonces, ya para ese punto, capaz y estás tan manipulado que tú vas y lo haces conscientemente y para ti dentro de tu forma de pensar no tiene nada de malo. Y de hecho, esto es una de las cosas que causa más, digamos, es triste, porque muchas de las personas una vez que se cierran estos cultos o estas sectas, ya más que todo en los casos de que han sido sectas destructivas, este, las personas que han ayudado a captar a otras a entrar al culto se sienten mal porque en su concepción, en su idea, ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Recuerden que no es nada más las jerarquías, están todas las otras técnicas de manipulación que hemos dicho anterior. Entonces, eso. Hay un pequeño detalle que olvidé mencionar y es que no todas las sectas son completamente dañinas o destructivas. Es decir, no todas las sectas van a terminar en abuso, en violación, en asesinato, como la gente piensa. Eh, Hay sectas que son sectas que se podrían decir normales y están las llamadas sectas coercitivas o sectas destructivas, que ellas lo que buscan básicamente, su meta, son los logros de poder. Que los logros de poder son súper sencillos. Ellos buscan o dinero, o ganar adeptos, o abuso físico, emocional de las personas. Eso es básicamente lo que busca una secta. Este, y quería mencionar eso antes del story time que voy a contar hoy, porque creo que para evitar decirlo a medida que iba hablando. Me explico. Así en vez de interrumpirme cada vez que decía cierta cosa, con esto que he mencionado, con esto que hablé, ya ustedes van a tener una idea de, oh, ahí hay aislamiento o ahí hay apego y cuestiones así. Muy bien. ¿Cuándo comienza esta historia? O mejor dicho, vamos a responder la pregunta principal. ¿Son una secta? ¿Kairos es una secta? ¿Es un culto? La respuesta es aparentemente no son ni una secta ni un culto. Y esa era la diferencia que tenía con el podcast que había grabado anteriormente. Verán, como Kairoi es una agrupación que funciona dentro de la iglesia del catolicismo y no es como que ellos funcionen a, no son como un grupo aleatorio, no son como decirte los cuaqueros o los Amish que tienen una doctrina un poquito separada, sino que están ahí dentro, no se les puede considerar una secta o un culto. Sin embargo, yo fui durante un tiempo durante uno de mis años a un retiro que ellos hicieron, que es el retiro del seminario de Pascua, en el cual vi que habían varias de las situaciones que allí se presentaron, este, son como situaciones de manipulación. De una les voy a avisar, si alguien está esperando por aquí algún relato súper turbio, súper raro de fui, no sé, me obligaron a matar a alguien, no, eso no pasó. De hecho, en Cairo nunca me trataron mal, nunca hubo maltrato de ningún tipo, ni físico ni verbal. Realmente son personas que creo yo buscan algo bueno, solamente que, y es por eso que voy a hacer el story time, solamente que las técnicas que utilizaron no me parecen las correctas. Pero fuera de eso, yo no vi ellos no son realmente malas personas.
Sin embargo, como ya dije, las técnicas que utilizaron no me parecen. Hay mucho de manipulación allí en lo que hicieron y es lo que debería evitarse, más que todo porque el día que llegue un líder de culto y sea el que esté al frente de todas esas actividades, ahí es cuando la cosa se puede poner mala. Pero entonces pasemos al story time. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió básicamente en el 2014 o el 2015 aproximadamente. Para aquel tiempo yo debía tener como unos 16, unos 15 años. ¿Qué pasa? Este, para esta edad, los 15 o los 16 años son una edad que para cualquier adolescente es, digamos, difícil. Digamos, una situación en la cual ya tú eres vulnerable emocionalmente porque estás pasando por una etapa en la cual tienes ciertas dudas sobre tu vida, ciertas dudas sobre el futuro, ciertas dudas sobre muchas cosas, las cuales tú no sabes cómo afrontar. Entonces, como en parte de ti sigue siendo aún muy infantil, tú puedes llegar a incluso a creer en cosas que realmente no tienen sentido. Ya sea alguna religión extraña o alguna creencia mágica o algún tipo de psicología barata, la gente es muy propensa en su adolescencia a caer en ese tipo de creencias por el simple hecho de que son adolescentes, pues eso no tiene nada de malo, se llama inmadurez y es completamente normal. ¿Qué pasa? Para aquel tiempo también no recuerdo precisamente, no estoy completamente seguro, pero creo que yo ya acababa de salir de una situación difícil porque mi hermana acababa de morir. Entonces ya por ahí era otra cosa que se le agregaba a esa cuestión. Verán, para aquel año, si mal no recuerdo, el Cairoi hizo una especie de retiro o seminario. No expliqué quién era Cairoi. A ver, Cairoi son un grupo de jóvenes evangelizadores del catolicismo. Básicamente ellos lo que buscan es agrandar el número de fieles a la Iglesia Católica, básicamente captando personas más jóvenes. Me imagino que surgió como una idea de la iglesia cuando se dieron cuenta que ya la mayoría de la gente que tenían eran personas mayores, más de allá, del más allá que del más acá. Entonces dijeron como que, oh, vamos a buscar gente joven. Y ahí surgió Kairoi. Kairoi viene del término kairos, del griego kairos, que significa tiempo con Dios o tiempo de Dios, una cuestión así. Realmente no tiene ninguna importancia. Sobre su creación o sobre sus creadores no conseguí mucha información, mejor dicho, ninguna información sobre quiénes lo crearon. Solamente sé que surgió como un grupo de música, básicamente, que mediante sus conciertos y sus cosas buscaban atraer más personas. Hasta allí todo bien, nada malo. Gente buscando espiritual, estar en comunión espiritual con Dios, eso no tiene nada de malo. Para este tiempo, a mí me gustaba bastante ir a la iglesia. Me parecía realmente una actividad divertida. Bueno, no divertida, porque ajá, a veces se me era aburrido ir a misa. Pero la verdad es que sí era bastante. No me molestaba, no es como que me disgustaba precisamente ir. El punto es que luego me presentaron esta oportunidad de ir a este retiro que estaban haciendo los jóvenes de Cairo y era como un retiro de Semana Santa durante toda la Semana Santa en la cual tú te acercabas más a Dios mediante unas actividades y una cuestión que ellos te iban a hacer. Como dije, hasta ese punto todo bien. El retiro iba a ser, si mal no recuerdo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde más o menos. Es decir, 8, 9, 10, 11, 12, como 10 horas más o menos allí metido. Uno se llevaba el almuerzo y todo, y lo trataban de bonito, de pinga, a veces había refrigerio y toda la cuestión. Entonces yo no vi ningún problema en meterme en ese grupo. Ya después agarré el primer día de la semana, el primer día de ese retiro. Recuerdo que no hubo nada especial, nada fuera de lo común que yo recuerde. Recuerdo sí, hubo una obra de teatro que se hizo que era básicamente de baja calidad, de muy bajo presupuesto, que era sobre Dios y Jesucristo peleando para salvar el alma de un joven descarriado. Spoiler alert, Jesus Christ gana.
Y obviamente que si conocer a los servidores, que es como se le llaman las personas encargadas de la logística. Y todo muy de pinga, muy amable la gente. Ya luego de eso pasábamos por una ronda de preguntas. La ronda de preguntas consistía en lo básico. Todas las respuestas eran siempre lo mismo. Dios te ama, y Dios es la respuesta a todo. Cosa que a mí recuerdo perfectamente de que a mí me causó cierto chirrido en los oídos porque ellos en un momento preguntaron, este, de cómo tú percibes a Dios en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre, toda la vida, mi forma de percibir a Dios, como el catolicismo realmente no tiene una imagen de Él, ni siquiera tiene un nombre preciso. Mi imagen de ver a Dios, mi forma de ver a Dios es como un poder superior al de los humanos. Y esa forma de ese poder superior se presentaba en nuestra vida mediante el amor hacia el prójimo, mediante el amor que se nos llegaba a nosotros, era la forma en la que Dios se presenta, para mí. Por ejemplo, el amor de mi mamá, de mis padres, de mis hermanos hacia mí, era la forma en la que Dios se presentaba en mi vida. Y esa fue una de las respuestas que yo di. A lo que los servidores me dijeron que no, que Dios no se presentaba de esa forma porque el amor de Dios no es, ni se parece ni de cerca al amor de los humanos. Y yo estaba así de, no, fuck you, porque simple y llanamente el hecho de que ellos estuvieran yendo en contra de mi concepción de lo que yo creía que era Dios y me dijeran que el amor de mi familia no valía tanto, a mí me molestaba, sinceramente me molestaba. Y siempre he tenido este problema porque no sé si se conoce la historia, creo que es de Jacob, Jonás, no sé. La historia de este muchacho de la Biblia, el cual le piden que abandone todo en su vida, que mate a su familia, que pierda a su familia, que pierda todo lo que tiene, que mate a su hijo y toda la cuestión. Por el amor de Dios, yo te voy a decir algo, yo no soy capaz. O sea, realmente, si a mí me piden que mate, qué sé yo, a mis hijos o a mi familia para ganarme el favor de Dios, te voy a decir no lo haré. No, porque simple y llanamente no sé qué clase de Dios le pediría a alguien que matase a otra persona por él. Me parece muy de la verga. Y a mí me molestó bastante que estos muchachos aquí en este retiro me dijeran que Dios, el amor de mi familia no se comparaba al de Dios porque para mí el amor de mi familia era lo más cercano que yo tenía a Dios. Así que yo los ignoré completamente. Sin embargo, no me salí del seminario porque no le vi nada malo. Esa era otra cuestión. Cuando tú estás en un seminario, cuando tú estás adentrándote en una secta o un culto, realmente tú no te das cuenta de si son una secta o un culto porque son muy amables, las cosas que te lo dicen con tanto cariño, que tú lo que haces es pelar el diente y asentir como un huevón, más nada. Los días siguientes no recuerdo exactamente el orden exacto en el cual hicimos las dinámicas, porque obviamente vinieron actividades y vinieron dinámicas, pero no recuerdo exactamente el orden. Así que las voy a ir narrando de menor a mayor importancia. También cabe destacar que antes de que nos comprometiéramos más con el seminario, a nosotros se nos pidió de que, y esto me parece súper turbio, de hecho yo hago retrospectiva de esto y digo, brother, esto es súper turbio, porque recuerdo que ellos nos pidieron a nosotros, todos, recuerden, todos somos menores de edad, la mayoría somos adolescentes, y se nos pide que no hablemos de lo que pasa en el curso, de lo que pasa en el seminario, porque se supone de que lo que pasa dentro del seminario debe ser un encuentro único con Dios y hablar de Él es peligroso, no, digo no peligroso, sino que le arruina la experiencia a otra persona. Eso obviamente es una bandera roja, un red flag, porque si coño, en cualquier otro lugar del mundo, si a ti llegan y te dicen no digas lo que está pasando aquí, tú como que a ti se te deberían encender las alarmas. Pero eso es lo que pasa con los cultos. Uno siempre cree que está en un lugar correcto, en un lugar chévere, y uno no teme a lo que va a pasar. Entonces uno dice, ah, no, no, aquí no pasa nada malo, voy a hacer caso. Entonces continuó el retiro, fui al segundo día. Este, como les dije, no recuerdo las actividades exactas. A ver, entre las dinámicas estaba la de las vendas.
las vendas eran como, literalmente eran eso, unas vendas que te ponían en los ojos y ya luego una vez que te ponían las vendas, te hacían toda una dinámica, digamos, de manipulación emocional. Porque ellos te colocaban una música triste de fondo, te colocaban unas cuestiones, te empezaban a hablar de cuestiones tristes, te empezaban a hablar de cómo Jesucristo murió en la cruz, vainas así, todas para que ya te estuvieras como más propenso a llorar o a sentirte vulnerable en esa situación. Y todo esto con una venda en los ojos porque recordemos que el no estar completamente en tus facultades, en tus cinco sentidos, te hace también más vulnerable por el hecho de que sencillamente no estás en tus cinco sentidos. Y ellos explicaban que la venda te servía más a ti para estar más en contacto con Dios porque cerraba los ojos tuyos y abría los del alma. Pura mamada. Entonces ya después de esto, recuerdo de que ellos tenían había como un búho de cerámica o un búho de barro, en el cual tú como que escribías un pecado que hubieses cometido, una cuestión así, y lo metías dentro del búho. Y después de eso, recuerdo que una de las servidoras agarraba y tiraba al búho contra el suelo y gritaba como pecadores o una vaina así, no, más o menos. Y era como todo un simbolismo, porque el búho representaba el amor de Dios o Jesucristo en la cruz, una vaina así, y todos los pecados que tú le habías metido al búho representaban cómo tus pecados terminaban dañando a Dios y a Jesucristo. Entonces, ya ahí había otra bandera roja porque estaban utilizando una manipulación súper básica de meterse primero en los sentimientos de un grupo de jóvenes, de adolescentes que realmente no tienen conocimiento de qué está pasando en su vida y básicamente estaban utilizando toda esta cuestión de la culpabilidad para tomar las cosas que ellos consideran son un pecado, así muy entre comillas, pecado, para luego utilizarlos en contra de ellos. Pero eso era nada más que si el comienzo. Por cierto, algo súper que me parece súper turbio de la cuestión de las vendas era que siempre que llegaban las vendas, siempre la gente lloraba cuando le colocaban las vendas. Pero no lloraba porque le hicieran algo malo, sino porque los sentimientos, las emociones eran tan fuertes que hacían que la gente llorara. Y era una vaina tan arrecha de que la gente sabiendo que la venda era algo que lo iba a hacer llorar, lo aceptaban. Lo aceptaban completamente con todo el gusto y gracia. Y eso me parece súper turbio como estas personas sabiendo que iban a llorar, sabiendo que se iban a poner unas vendas, incluyéndome, igualito se la ponían, porque para ellos eso era una forma de encuentro con Dios. En fin, otra de las dinámicas que recuerdo era una de las piñatas y una de unos abrazos. La del abrazo es parecido a la del apego. Recuerden que hasta ahora, en lo que les he contado, aquí ha habido aislamiento, nos tienen 10 horas todos los días con un grupo de extraños tratándonos nuestros temas en situaciones vulnerables. Entonces está el aislamiento, el apego, parte del grooming. Este, ¿Y qué pasa? Ya luego después de esto estaba la dinámica de los abrazos, era que tú te colocaban las vendas otra vez, te colocaban una música y una persona iba a abrazarte. Cuando tú te abrazabas a esa persona te podías quitar la venda porque habías encontrado a alguien dentro de esa pequeña familia que te apoyaba. Esa en sí es bonita, pero el hecho de que lo hicieran en todo este panorama servía mucho de manipulación de ahora que nosotros somos tu familia, ahora tienes un compromiso con nosotros, no te puedes salir porque somos tu familia. Así es como yo lo veo, recuerden que todo esto es mi experiencia en este lugar y la forma en la que yo lo conceptualizo hoy en día basándome en lo que he investigado. Luego de eso tenemos la dinámica de la piñata. La dinámica de la piñata era que ellos hacían una piñata con forma de corazón, del corazón de Jesús, y entonces le iban a dar un palo a una persona voluntaria. Cualquier persona que voluntaria por su propia cuenta quisiese pasar y golpear la piñata. Cuando golpeaba la piñata, esta persona tenía que decir un pecado. Yo no lo mencioné, pero en el grooming
Una de las técnicas que utilizan las personas, los manipuladores y los abusadores, es el intercambio de secretos. Cuando una persona intercambia un secreto con otra, ésta se ve obligada de cierta forma a crear una confianza porque dice, oh, ahora que yo intercambié un secreto con esta persona, me siento más en confianza con ella, o en su defecto, me siento como en la capacidad no me queda de otra que tener que confiar en ella porque, bueno, porque ya lo hice, qué coño. Y obviamente te pone vulnerable frente a los demás. El hecho de que ellos agarraran a estas personas y les pusieran a decir porque no era decirlo en voz baja, era agarrar, golpear la piñata y gritar el pecado, o lo que tú considerabas era un pecado, gritarlo en voz alta, y obviamente el hecho de estar revelando eso allí frente a un grupo de personas te pone vulnerable, y el hecho de que tú lo hagas y pienses que estás en confianza con ellos, te hace creer a ti que estás dentro de un círculo, digamos, un círculo correcto. Pero recordemos que golpear piñatas no siempre es un tipo de terapia. Eso no es una terapia psicológica y al final y al cabo son un grupo de extraños con los cuales simplemente estás como pasando parte del día. Es decir, no es una terapia. Otra cosa que no mencioné es que este retiro se lleva a cabo en un área muy bonita, es un área verde, bastante con sonido de pajaritos, es un área muy bonita, no es una mazmorra donde con luces ominosas, no es nada de eso. Entonces se presta mucho para uno creer que está en el lugar correcto. En fin, total que había muchas personas que gritaban que si embarazo precoz, que si suicidio, abuso sexual, vainas así. Y dése cuenta de que para a un grupo que son en su mayoría adolescentes, cosas como el suicidio, el abuso, el aborto, cosas así, son obviamente cosas dañinas que tal vez deberían asistir a terapia porque son adolescentes, porque son cosas que obviamente ellos no están allí gritándolo, sino porque sí, sino porque de verdad les hace daño. Porque eso tampoco lo he dicho, pero los pecados que ellos gritaban, o sea, los pecados que la persona tenía que gritar cuando golpeara la piñata, no son pecados aleatorios, o sea, no es como que a mí se me ocurra en este momento golpear la piñata y decir asesinato, no, tiene que ser un pecado que tú consideres que hayas hecho en tu vida. Es por eso que es tan turbio, porque es estas cosas que ellos gritaban, aborto, suicidio, y algunos que gritaban homosexualidad, son cosas que ellos consideraban un pecado, porque eran cosas que ellos habían cometido y obviamente son cosas que ellos deberían hablar en una terapia, no en una piñata ahí delante de ese grupo de personas. Pero ellos lo llevan a cabo allí, cosa que a mí no me parece porque aparte de que lo estás gritando, lo están utilizando en tu contra para hacerte sentir más culpable de eso, para que tú te sientas ya luego más comprometido con querer cambiar, con querer adaptarte más a lo que ellos quieren. Ya luego de eso no recuerdo otras dinámicas, pero creo que con lo que mencioné es más que suficiente, ya mostramos, ya porque ya les dije que hay aislamiento, hay esta creación del apego, hay esta parte del grooming, no el grooming completo, pero el grooming inicial. También está en la jerarquía, eso no lo mencioné. Los servidores nos mencionan ya para el cuarto o quinto día de nuestro retiro de que no cualquiera puede ser servidor, de que una vez que tú te graduabas o que accedías a ser miembro del Cairoi, no podías ser servidor, que tenías que pasar cierto tiempo y tenías que tener cierta preparación. Y esto es algo que hacen todas las sectas y cultos. ¿Por qué? Porque resulta, ya va, que va pasando un camión, entonces, porque la gente cree que esto es carretera nacional. Entonces, bueno, la parte de la jerarquía es que ellos te dicen de que tú no puedes pertenecer a los servidores de ya para allá porque tú necesitas una preparación y esto lo hacen todos los cultos y todas las sectas porque resulta de que ellos son expertos en manejar, digamos,
de cierta forma, manejar la información que le dictan a los demás. Por eso es que son expertos, digamos, cuando tú les llevas la contraria con una pregunta o con un término, ellos siempre son expertos en voltearte la tortilla, en voltearte la arepa, la torta, de cierta manera. Y este tipo de jerarquía es algo que ellos utilizan mucho porque tú obviamente ya una vez que de verdad son personas muy agradables, son personas muy chéveres y tú quieres llegar a estar en el mismo nivel que ellos, tú quieres llegar a ser tan chéveres como ellos y por supuesto quieres como que agradar. Y eso lo veremos más adelante. Ya luego yo terminé mi seminario feliz, me dieron una cadenita que me identificaba como joven evangelizador Kairos, bla, bla, bla. Y yo quería pertenecer a todos los grupos que allí estuviesen. No todos los grupos, pero sí quería ayudar en lo máximo porque sí quería ser servidor, me gustaba mucho la idea. ¿Qué pasa? Este, otra cosa de manipulación que vi fue el hecho de que yo me metí en el coro. Pero yo me metí en el coro porque yo siempre soy una persona que cree mucho en cuestiones místicas y todo eso. Obviamente con el tiempo he como ido viendo las cosas un poquito más con una vista más objetiva, más lógica. Pero el punto es que en aquel tiempo yo también quería ser cantante. A mí me encantaba meterme en un concurso de canto en una huevona así, me encantaba. De hecho, estuve como en 3 escuelas de música. El punto es de que yo me metí allí y en lo que me dijeron en el coro fue de que estando allí en el coro, yo podía llegar a ser un cantante a futuro, porque gracias a eso se me iban a abrir las puertas, Dios me iba a abrir las puertas para llegar a ser un cantante. Entonces no sé si se dan cuenta de lo culero que es que tú estés aprovechándote, digamos, de los sueños, de las aspiraciones que tiene alguien para que se una a tu religión. Porque eso es básicamente lo que están haciendo. Ellos no tenían ninguna seguridad de que a mí de verdad Dios me iba a abrir las puertas de la música si yo me metía en el coro. Pero ellos estaban utilizando eso como un pretexto para que yo entrara allí. En fin, ya luego, Cairo seguí mi tiempo en Cairo y toda la cuestión. Hice varias, digamos, siempre fui proactivo porque siempre fui a todas las actividades y todas las reuniones que hubieron. Y eso era otra cuestión. Yo era proactivo, sociable, amigable, pero al mismo tiempo era introvertido. Es decir, si yo por iniciativa propia no le iba a sacar conversación a nadie, yo siempre he sido así. Yo por iniciativa propia no le saco conversación a la gente. Si alguien viene y me saca conversación a mí, yo perfecto. De hecho, es súper contradictorio porque yo estoy haciendo este podcast y estoy siendo bastante, digamos, sociable a la hora de hablar de mis cosas. Pero eso es básicamente mi forma de ser. Soy muy introvertido en la vida real. Eso me daba mi paso a que yo me quedaba en las conversaciones, en las reuniones y fuera básicamente un fantasma, porque a mí nadie me paraba bola, o sea, yo simplemente estaba allí. Y era proactivo porque realmente quería llegar a ser un servidor como los demás. Y nótese que esto es súper interesante porque como pasa en muchos cultos, muchas sectas, muchos grupos así raros, de que independientemente de lo pequeño que sea el grupo, siempre que hay jerarquía, siempre que hay alguien por encima de ti, tú quieres llegar a ser tan alto como esa persona. No importa si es un grupo de la puta mierda, porque pasa incluso con la caja del club. A veces la dueña de la caja del club es una vieja pajúa, una vieja feísima que parece una bruja. Ah, no, pero tú quieres llegar a ser como la vieja esa porque la vieja esa está por encima de ti. Eso pasa en todos los lados donde hay una jerarquía. Y obviamente yo quería ser más proactivo por ese mismo motivo, porque quería llegar a ser tan alto. Y pero fue el hecho de que yo era introvertido, el hecho de que yo era un fantasmita en las reuniones, que yo finalmente terminé por salirme de Cairo. Verán, en una de las reuniones, en varias de las reuniones donde yo me quedé, mejor dicho, yo me quedé hasta el final de la reunión y un poquito más, esperando por si decían algo importante, esperando por si había algún llamado de atención interesante y toda la cuestión. Y un día yo escucho cómo los servidores se quedan hablando y empiezan a hablar mal
de las personas que acababan de salirse del grupo, personas que acababan de irse, personas que delante de ellos se supone eran una familia, la familia de Dios y toda la cuestión, y estaban hablando mal de ellos. Y no solamente estaban hablando mal de ellos, sino que también estaban hablando mal de personas que servían dentro de la iglesia. Y era súper chimbo porque, como dije, no son malas personas. O sea, las personas que he conocido en la iglesia nunca han sido malas personas, nunca han sido personas con cosas malas. De hecho, son personas muy bonitas que yo respeto mucho. Y es súper chimbo que ellos se estuviesen burlando de ellas. Y yo con la hipocresía nunca me he llevado bien. Y yo dije, oh, ¿saben qué? Fuck you. Me largo de aquí. Y desde allí yo como que vi cierta hipocresía en esas reuniones, en esas cuestiones. Y más nunca volví a ir. Realmente ahí fue como el fin con eso. Yo dije, bye, aquí lo corto. Y siempre me preguntaban que por qué ya no iba y cuestión. Yo siempre a mí me inventaba una cosa así tipo, estoy ocupado. Y en fin, ya tiempo después de que eso acaba. Bueno, realmente allí acaba toda mi story time dentro de Kairos. Como ya verán, no es precisamente una secta, no es precisamente un culto, pero sí utilizan por lo menos dentro de este seminario, utilizaron mucho de esas técnicas. El motivo por el cual yo creo que lo utilizaron no es obviamente ni para ganar dinero, porque nunca se nos pidió dinero, no es para ganar, digamos, poder dentro de la institución, porque ellos nunca aspiraron, qué sé yo, a llegar a ser dueños de la catedral ni nada por el estilo, no. Lo hicieron porque querían adeptos. Y creo que el motivo por el cual utilizan estas técnicas durante el retiro es porque ellos están conscientes de que es muy difícil de que unas personas se queden en un grupo si solamente las ves dos veces durante una semana y les hablas de Dios. O sea, vamos a ser claros, es muy difícil que se queden. Y lo que tienen estas técnicas de manipulación es que en la mayoría de los casos funcionan. La gente termina creando un apego, que termina creando una conexión, un vínculo con las personas a su alrededor y terminan quedándose. Este, pero yo sentía la necesidad de hablar de este tema por el simple hecho de que, como dije, en la mayoría de las sectas, en la mayoría de los cultos, la idea no es mala. De hecho, mucha gente termina diciendo de que cuando se caen estas verdades, cuando se caen las cortinas y la gente se da cuenta de que el culto de repente era un culto donde asesinaron a 15 personas y sale gente defendiéndolo porque dicen, no, pero a mí sí me funcionó. Es precisamente porque los cultos y las sectas realmente ellos no buscan o sea, a priori, al inicio, ellos no buscan el mal de las personas. Ellos propagan ideas que más bien quieren que las personas crezcan monetariamente, espiritualmente, y no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada de malo que una persona busque su libertad espiritual. Pero el problema está cuando hay otras personas que se aprovechan de esa ingenuidad, que se aprovechan de esa ignorancia. Entonces imagínense que, por ejemplo, la iglesia que montó el vecino al lado de evangélico, supongamos, por ejemplo, y el vecino en realidad toda su vida ha tenido como fantasías raras de querer dominar un grupo de gente y hacer que se suiciden. Y es posible que pase porque al final y al cabo las está dominando emocionalmente y eso es el potencial riesgo que tienen los cultos. Y entonces está, por ejemplo, lo que les mencioné de las vendas anteriormente. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser unas vendas hubiese sido toda una situación bizarra donde nos ponían una venda y en vez de hablarnos y ponernos musiquita rara, hubiese sido que nos colocaban una venda, nos empezaban a poner una música súper rara y nos empezaban a pedir, qué sé yo, que nos quitáramos la ropa? Y obviamente, como uno estaba en esta situación vulnerable, que uno cree que está haciendo lo correcto, y siempre de alguna forma termina sucediendo que la gente lo hace, eso es una forma en la que se puede presentar el abuso. Entonces, es súper importante saber darse cuenta cuando estas situaciones se pueden prestar, cuando estas situaciones se pueden tener lugar para evitar que ocurran precisamente. Este, creo que esa es realmente toda el story time, como ya mencioné. Otra cosa que hay que mencionar también es que es difícil darse cuenta que uno está en una secta o en un culto o en un grupo que puede ser radicalmente o dañino o qué sé yo,
porque uno no está atento. Lo que tiene el apego como manipulación o el grooming de poderoso es que uno no se da cuenta cuando lo están usando contigo, porque no tiene, a priori no tiene nada de malo que una persona venga y te haga cumplidos, una persona venga y te haga regalos que quiera que te haga sentir importante, eso no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que es la primera etapa para crearse una confianza contigo y luego manipularte. Eso es lo que tiene de malo. Y uno como persona, uno siempre tiende a esperar lo mejor de los demás. Y uno no va por el mundo diciendo, oh, esta persona es un abusador, o oh, esta persona tiene 10 años tratando de... No, uno no va así por la vida. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado. Y creo que una de las formas de saber cuando uno está en un grupo que puede ser dañino o que no es correcto que uno esté allá adentro, hay dos formas, según yo, desde mi punto de vista, hay dos formas de darse cuenta. El primero es plantearse la típica pregunta de ¿qué pasaría si? Supongamos que te están dando ciertas ideologías sobre cierta cosa. Hazte esta pregunta, ¿qué pasaría si le llevo la contraria? ¿Qué pasaría si me niego? Si tú crees que va a pasar algo malo o que te van a tratar mal o van a cambiar su trato hacia ti, entonces es lo más probable que estés en una secta, porque es lo que hacen. Las sectas suelen tratar de manipular a las personas con cosas que no pueden revelar directamente, no tienen bases científicas para llegar. Y entonces, por ejemplo, si tú estás en una secta súper religiosa en la cual te dicen que el hombre fue creado de la tierra y el barro, y tú les llevas la contraria, y hasta ese momento te han estado tratando como la mejor persona del lugar, y luego de que tú les dices que tú no crees que eso sea verdad, cambian su trato hacia ti e incluso te ignoran, lo más probable es que estés en una secta porque ignorar a una persona o la ley del hielo también se conocen como formas de manipulación en las cuales tú quieres que esa persona se moldee a tu forma de ser. Es parecido al gaslighting de cierta manera. Otra forma de darte cuenta si estás en una secta o en un culto es simple y llanamente prestarle atención a tu cuerpo. Porque puede que tú estés ignorando todas las señales, pero tu cuerpo nunca va a mentir. Si tu cuerpo se siente mal con algo, te lo va a hacer saber. Te lo va a hacer saber mediante dolores de cabeza, mediante dolores estomacales, mediante, qué sé yo, diarrea, vómito, fiebre. Todas esas son formas, señales que tiene el cuerpo humano de indicarte, brother, aquí está pasando algo raro. Entonces, eso. Ya tiempo después, yo quise como conocer, siempre me ha llamado la atención, aprender, obtener información sobre cosas es algo que a mí siempre me ha gustado, sobre filosofía, sobre religiones, sobre cosas místicas, sobre ciencia, todo eso a mí me llama la atención, más que todo la psicología. Y en mi búsqueda de información, terminé dentro de los testigos de Jehová. Pero por muy cortico tiempo, o sea, ni siquiera fue oficialmente miembro de los testigos, sino como que fui a dos o tres reuniones solamente. Y parte del hecho de que yo haya ido era porque me quería cuadrar una chama que estaba allí. Spoiler alert. Este, las primeras tres reuniones a las que fui fueron bastante amables conmigo, fueron bastante cariñosos, bastante atentos, eso lo hacen todos los cultos y todas las sectas, que son demasiado cariñosos, demasiado atentos con las personas, porque lo que buscan es que se queden, obviamente. Y realmente no noté nada raro. Lo raro lo noté cuando yo me puse a investigar sobre los testigos de Jehová. Y cuando investigué sobre los testigos de Jehová, descubrí que esta gente, por ejemplo, no cree en Dios de la misma forma en la que creen los católicos. Para ellos Jesucristo es solamente un profeta, un tipo que llegó y ayudó a la religión ya. La Virgen María no existe y el cielo y el infierno tampoco existen, así que no sé a dónde demonios se van cuando se mueren. Ellos nada más creen en la reencarnación. Es todo lo que sé. Aparte de eso, esta gente no cree en las transfusiones de sangre. No sé si eso ha cambiado porque creo que tuvieron algunos problemas bastante legales con eso de las transfusiones de sangre. Este, mm, Ellos tienen prohibido hablar con personas que no están dentro de su secta, digo, de su religión. Ellos tienen prohibido mencionar cosas.
Por ejemplo, una mujer se enamora de alguien fuera de la religión, no puede, esa religión no puede ser a menos que él se una a su religión. Y sobre eso tengo otra historia. Tengo dos historias sobre los testigos de Jehová. Ellos no pueden trabajar en cuestiones que no sean de la religión, a menos que sea un negocio propio de la familia. Y por lo general no van a la universidad ni al liceo, porque estos lugares, liceos y universidades, son lugares donde se propaga mucho gente, donde se mezcla mucho gente del mundo, y la gente del mundo lo que hace es traer ideologías extrañas y dañar la mentalidad de los miembros. Entonces se les tiene prohibido asistir a las universidades y a los colegios. De las dos historias que tengo con respecto a personas que han sido testigos de Jehová, la primera es de una amiga que antes de que ella fuera testigo de Jehová era como súper rockera, súper metalera, tenía toda esta vibra emo, toda esta vibra súper cool. A mí siempre me ha gustado el metal y el rock, me encanta. Y ella era así como esta vibra. Ya luego de que eso pasa, ella se gradúa, llega el año creo que 2017, 2018, no sé. Creo que 2017, 2016, mejor dicho. Y Venezuela por aquel momento pasaba por la economía era horrible. Mi amiga era una muchacha súper, era de estas personas con textura flaca, con textura delgada. Y la segunda vez que yo la vuelvo a ver, está mucho más delgada, está casi que demacrada. Y tenía un cambio en su aspecto físico y en su forma de vestir radical, porque no era la misma muchacha que yo conocía y ahora era testigo de Jehová. Ya no hablaba de la misma forma, su forma de pensar y de expresarse era distinta, era, no sé, no me parecía lo mismo. Cuando yo me comunico con amigos de ella, me entero de que ellos ya habían hablado con ella anteriormente, la habían ido a visitar a su casa y ella ya no era la misma. Ellos comentan de que ya no escuchaba rock, ya no escuchaba metal, porque según ella esa era música del diablo. Este, ya no tenía los mismos gustos que sus amigos y ellos intentaban mucho que ella volviera a unírseles, que ella volviera a salir con ellos de la misma forma que hacía antes, pero ella lo único que hacía era recomendarles que fueran a sus reuniones y que leyeran la Biblia. Y por mucho que lo intentaron, ya con el tiempo la relación como que se fue enfriando, ya no era lo mismo y no quedó de otra que el distanciamiento. Ese es un caso en el cual esta religión, porque algo que tienen los testigos de Jehová es que te lavan el cerebro súper, súper feo, y ese es uno de esos casos. Luego tenemos otro caso en el cual esto me enteré porque por vaina, que me enteré pues, una historia de una mujer que ella antes de estar en los testigos tenía esta vida, o digamos, un poco... Es de estas mujeres que dicen, que las llaman coloquialmente putas, que a mí no me parece el término correcto, pero así se le dice coloquialmente a ese tipo de mujeres, entonces, ajá, ya una vida un poco traviesa. Entonces, ¿qué pasa? En cierto punto esta mujer se embaraza, tiene unas hijas, una de esas niñas es abusada sexualmente, si mal no recuerdo. Hay una separación de la familia, todo se va a quiebre, la mujer empieza a pasar por una mala situación y como pasa en todas las sectas y los cultos, esta mujer es captada por los testigos que le aseguran que una vez que ella entre a su religión, todo va a cambiar y todo va a ser mejor. Obviamente la tratan tan bonito, la tratan tan bien que al final la mujer se terminó quedando y la muchacha no solamente se quedó, sino que también unió a sus hijas a la religión. Este, ya pasan varios años después, ya las hijas son bastante grandes y se dan situaciones que me parecen súper extrañas, como por ejemplo la de que una de las niñas, una de las hijas de esta mujer, tuvo una relación o un novio que era fuera del matrimonio, de la religión. Como ya mencioné anteriormente, eso está prohibido. Ellos se veían en un lugar secreto, un lugar que aparentemente no podían verlo nadie, y se besan. Ese mismo día, esa misma noche, a la muchacha la llaman y le dicen que tienen que hablar con ella
los ancianos del culto, los ancianos de esta secta, tienen que hablar con ella porque ella ha infringido en las normas de Dios, porque ha hecho algo malo y la amenazan, le dicen que ella debe quedarse dentro del culto y abandonar el amor que tiene o hacer que este muchacho se una o irse con él, pero ya dentro de ellos no puede participar, no puede pertenecer. Obviamente la muchacha se vio obligada como a terminar su relación con el chamo y a mí lo que me pareció más turbio de esa historia fue que esta gente básicamente tenía ojos en lugares que ellos no sabían y esa capacidad de manipulación. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú te... La cuestión no es solamente salirte de la religión, porque ustedes dirán, ah, pero ella pudo haberse salido de la religión y seguir su relación. Pues eso es otra vaina. Resulta que si tú eres testigo y tú te sales de tu religión, ya luego ellos te ignoran. Si tu familia es completamente testigo, todos en tu familia son testigos, y tú te sales de la religión, ellos se ven obligados a no hablar contigo. Simplemente ellos no tienen derecho a tener comunicación contigo y punto. Este, algo que es súper turbio porque es una forma de ellos hacerte a ti volver a la religión, porque otra cosa es que como tú nunca, tú como testigo, no estás adaptado a la sociedad como tal porque no has ido a fiestas, porque no has ido a universidades, porque no has ido al mundo real. Una vez que te quedas solo, no sabes cómo, digamos, relacionarte con los demás y esa inadaptación te hace volver con ellos, porque tú los consideras tu lugar de confort. Como dije, dentro de mi experiencia en los testigos, durante aquellas 3 reuniones a las que fui, no vi nada raro. De hecho, lo único que hicimos fue que si leer la Biblia, bueno, la atalaya, y ya, más nada. Para los que no lo saben, esto es un dato interesante. Dentro de los testigos, la aspiración más grande que puede tener un testigo es llegar a trabajar en la Watchtower. Que la Watchtower es el sitio donde se escribe la atalaya, se transcribe o se, digamos, olvidé la palabra, pero es cuando se traduce eso mismo, cuando se traduce la atalaya. Y esa atalaya obviamente es escrita por 4 señores que según ellos son los interpretadores de la palabra de Dios. Pura mamada. En fin, cuando leíamos la atalaya no había nada raro, hasta que yo cierto momento noté que en la lectura de la atalaya también había manipulación. ¿Por qué? Porque supongamos que leíamos un párrafo y el párrafo decía los negros no pueden ir al cielo porque son feos y porque son anárquicos, supongamos. Entonces, ellos luego hacían una ronda de preguntas. Y la ronda de preguntas no eran como preguntas introspectivas, no eran como preguntas de ¿por qué Dios ha decidido que el destino del mundo no era nada de eso. Las preguntas eran preguntas súper sencillas como por ejemplo, eh, ¿y por qué los negros no pueden ir al cielo? Y la gente respondía, ah, porque son anárquicos y son feos. ¿Y qué son los negros? Y la gente respondía, bueno, los negros son anárquicos. Y le decían, exactamente, correcto. No sé si se dan cuenta, pero el hecho de hacer preguntas tan fáciles y, y repetir básicamente lo mismo que se leyó, es ir plantando en la conciencia, en el inconsciente mental de la persona, una respuesta ya predeterminada. Incluso si la persona no cree realmente que eso es verdad, el hecho de estársela repitiendo inconscientemente va a hacer que al final se termine adaptando como cierto. Ejemplo, el hecho de que supongamos que yo nada más fui a 3 reuniones, pero una persona que va, digamos, a varias reuniones semanales y en las reuniones se remarca el hecho, por ejemplo, de que los testigos de Jehová son buenos porque te dan apoyo moral. Y entonces te lo dicen en las lecturas y tú lo repites y te lo recalcan y te lo recalcan hasta el cansancio. Llega un momento en el que te lo repiten tanto que tú te lo crees, que ellos se lo creen y eso es una forma de manipulación que ellos hacen mediante también la lectura de la atalaya. En fin, eso ha sido básicamente todo, eso ha sido todo el podcast de esta semana.
un podcast bastante largo, como verán, 1 hora con ya 10 minutos, 9 minutos ya. Este, Feliz de haberles contado esta experiencia en estos dos grupos. Deben recordar que de que sectas hay muchas, de que cultos hay muchos, hay unos que ni siquiera funcionan como sectas o cultos, pero no dejan de ser igual de manipuladores, los esquemas piramidales, cualquier persona que te diga que te va a dar la autosanación, que te diga que te puede ayudar a liberarte espiritualmente, saben que vayan a terapia, es mucho mejor, probablemente sea mucho más barata. Es mejor que darle el diezmo a un pastor, es mejor que irle a ver, a escucharte palabrería de un charlatán, es mejor que invertir dinero en un esquema piramidal que te va a robar todo como lo hacen ahorita tantas empresas, que no quiero mencionar, pero qué sé yo, Forex, por ejemplo. De hecho, yo llegué a ir como a 3 cursos, 3 vainas de esquemas piramidales que te pedían como que invirtieras, qué sé yo, $20 y en una semana ibas a tener 20.000, una verga así. Pero en fin. Siempre cuídense de las sectas, cuídense de esa gente rara que les promete cosas extrañas. Recuerden realmente buscar el equilibrio emocional, buscar el abrirte espiritualmente no está mal. Lo que está mal es no darte cuenta cuando una persona te está manipulando, cuando una persona se está aprovechando de esa ingenuidad o de esas creencias que tú tienes. Este Tampoco está mal de confiar en las personas, porque obviamente a veces buscar apoyo en otras personas no está mal, el problema sigue siendo el mismo, que no nos damos cuenta cuando una persona puede aprovecharse de eso. Y es en eso en lo que hay que tener cuidado. También recalcar el hecho de que, como ya mencioné, Kairos no son malas personas, ellos solamente buscan agrandar sus seguidores, pero en ese curso en especial a mí no me pareció que fuera la forma más correcta de llevarlo a cabo. Y básicamente el motivo, como ya lo mencioné, y es que hay que recalcarlo, es importante saber darse cuenta de cuando están haciendo algo mal porque uno nunca sabe cuándo el próximo líder de culto o la próxima persona que esté al mando de eso vaya a ser un Jim Jones o un Charles Manson. Porque la gente cree que eso no va a pasar, pero puede pasar. Y se ha visto miles de casos que siguen pasando de tipos locos que están al mando de estos cultos, de estas sectas, de estos grupos extraños, y basándose en la ingenuidad o en la ignorancia de las personas, se aprovechan de ellos para hacer todo tipo de cosas. En fin, que ya estoy divagando más de lo normal, ya estoy repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces, ya saben, este podcast sale todos los viernes acá. Lo pueden escuchar en YouTube o en iVoox, plataforma para podcast. Me pueden seguir en redes como JoséLioST, arroba JoséLioST en Instagram. Y más nada, eso es todo. Se me cuidan. Pasen unos buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches, no sé. Cuidado con las sectas. Bye. Ok, realmente espero que el podcast les haya gustado, Dios mío, ¿cuándo será el día que yo aprenda a pronunciar bien esa palabra? Espero que el podcast les haya gustado, que hayan entendido bien las cosas que he querido explicar, espero no haber sido demasiado redundante con las cosas. Por supuesto, ya saben que si alguien ha tenido una experiencia dentro de una secta o un culto de cualquier tipo, lo pueden dejar en sus comentarios, lo pueden escribir en mis redes, ya lo saben. Este, no olviden suscribirse, darle like y comentar si así lo quieren. Si tuviste una buena experiencia dentro de Kairos, también lo puedes comentar, es completamente válido, como dije. Y bueno, eso es todo, ya saben.